Bienvenidos, el día de hoy desarrollaremos el tema fases de una sustancia. Al día de hoy sabemos que el agua se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero esta vez no solo hablaremos del agua, sino de la materia en general. Y al igual que el agua, la materia también se presenta en tres estados fundamentales, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Pero cuando hablamos de materia, a estos estados se les conoce con el nombre de fases de una sustancia. Veamos en qué consiste cada una de estas fases. La fase sólida presenta forma y volumen definido. Sus moléculas están muy cercas unas con otras sin moverse y solo poseen vibración. Las fuerzas de cohesión entre moléculas son muy grandes. En la fase líquida, las sustancias tienen forma variable y volumen definido. Sus moléculas se encuentran más alejadas que los sólidos y se mueven con mayor libertad. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas es menor que en los sólidos. Y en la fase gaseosa no tiene forma ni volumen definido. Sus moléculas están más alejadas que en los líquidos y se mueven a altas velocidades. Las fuerzas de cohesión entre moléculas son muy pequeñas. Comprender estas características no es posible si es que no conocemos en qué consiste el cambio de fase. Los cambios de fase ocurren cuando a una sustancia se le entrega o extrae energía en forma de calor. Esto provoca que las moléculas que conforman la sustancia se muevan a mayor o menor velocidad, lo que termina originando que dichas sustancias cambien de una fase a otra, entre sólida, líquida o gaseosa. Para poder comprender dichos cambios, veamos el ejemplo de la gota de agua. Una pequeña gota de agua está compuesta de millones de moléculas de H2O. Veamos qué ocurre con estas moléculas en la siguiente simulación. Observemos lo que está ocurriendo. El hielo se encuentra en fase sólida. Las partículas se encuentran casi sin movimiento, muy ordenados y separados cierta distancia unos de otros, con una vibración muy leve. A medida que transcurre el tiempo, vemos cómo las moléculas empiezan a moverse, provocando que se rompa el orden y la estructura inicial. En este mismo instante, vemos que el hielo cambia a fase líquida, y ahora las moléculas ya no están separadas, sino muy juntas y con mayor movimiento que el inicial. La temperatura sigue subiendo y las moléculas empiezan a perder cohesión. Las fuerzas que las mantenían unidas entre sí poco a poco van perdiéndose. Las moléculas se empiezan a separar más y más hasta que finalmente empezará a cambiar a fase gaseosa, en la cual todas las moléculas estarán muy separadas. En el siguiente gráfico podrás observar las tres fases de una sustancia. En este caso tendremos el sólido, líquido y gaseoso. Para que estas fases puedan cambiar una a otra, deben absorber o perder energía. Veamos el caso en el que le suministramos energía a través de calor. Si quiero que la sustancia se desplace desde la fase sólida hacia la líquida, el proceso que ocurre se llama fusión. Si estamos en la fase líquida y queremos que se desplace hacia la fase gaseosa, el proceso se llamará vaporización. De la fase gaseosa para que vuelva hacia la fase líquida, el proceso se llama cristalización. Pero estos no son los únicos cambios de base. Si se desea ir de la fase sólida a la fase gaseosa, el cambio de fase se llama sublimación. De la fase gaseosa a la fase líquida, el cambio de fase recibe el nombre de condensación. Y de la fase líquida a la fase sólida, el cambio de fase se llama solidificación. Todos estos procesos que he mencionado antes son los cambios de fase. Recuerda que las fases son solo tres: líquida, sólida y gaseosa. A continuación veremos algunos ejemplos de cambios de fase. El siguiente video que te mostraré se trata del proceso de sublimación. Usaremos hielo seco. Como podrás ver, este se encuentra en estado sólido. Al suministrarle calor a este hielo seco, este se evaporará de forma casi inmediata, liberando todas las moléculas que la conforman. Presta mucha atención.
Como podrás ver, toda la sustancia sólida pasa inmediatamente a convertirse en un gas. A este proceso se conoce con el nombre de sublimación, el cambio de fase sólida a fase gaseosa. Y ahora veremos la fusión. Esta vez tenemos un cuerpo de acero, el cual se le está suministrando calor a través de una fuente electromagnética. El pequeño cilindro de acero empieza rápidamente a calentarse y deformarse. La fuerza de cohesión que mantiene unidas las moléculas empieza a decrecer hasta que finalmente ocurre el cambio de fase sólida a líquida. Atento que sucederá en cualquier momento. Muy bien, ahí lo tienes. Pasó de estar en estado sólido a estado líquido. Recuerda que este material lo puedes encontrar en la plataforma virtual. Yo te mostraré cómo es que debes completarla. La indicación número 1 dice: justifica la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la fase líquida, la fuerza de cohesión entre moléculas es muy débil. Recuerda que la fuerza de cohesión es aquella fuerza que permite que las moléculas estén muy juntas. Y en este caso, si bien es cierto que la fase líquida, la fuerza de cohesión es menor que la fase sólida, quien es más débil entre todas las fases es la gaseosa. Por lo tanto, diremos que es falso, ya que sí hay presencia de una fuerza de cohesión, pero no es muy débil, ya que está aún manteniendo a las moléculas unidas. En el siguiente cuadro nos dicen: ¿el helio es un ejemplo de fase gaseosa? El helio es un gas muy particular. Si lo has visto en caricaturas, sabes que el helio agudiza mucho la voz, la hace muy chillosa, y también es usado para inflar globos y mantenerlos suspendidos. Por esta razón podemos afirmar con certeza que esto es verdadero. El helio es un gas. Muy bien, de la misma forma debes completar los demás recuadros que aparecen en tu ficha de aplicación. Continuemos. Esta vez nos piden que completemos los espacios en blanco y dice: ¿los tres estados fundamentales de la sustancia se llaman? Seguro que no lo recuerdas. Déjame mostrarte. ¿Recuerdas esta diapositiva? Aquí la habíamos indicado. Ellos son líquido, sólido y gaseoso. Así que regresemos a nuestra ficha y completemos estos espacios. Muy bien, y ahora los colocaremos. Vamos por el segundo enunciado. Dice: la fase, no nos indica cuál, pero dice, se caracteriza por poseer forma y, no nos indica, definición. Recuerda, son dos cosas que están definidas. Si no lo recuerdas, regresa a la diapositiva necesaria que ya te expliqué antes. Bien, dijo dos cosas definidas. ¿Cuáles serán esas cosas definidas? A ver, acá dice forma variable y volumen definido. Bueno, la fase líquida no es. Dice, no tienen forma ni volumen definido. Esta tampoco es. Mira acá en la sólida que dice, la forma y el volumen están definidos. Oh, esta es tu respuesta correcta. Así que regresemos a nuestra ficha de aplicación. Entonces, habíamos dicho que esa fase era sólida y se caracterizaba por poseer forma y volumen definido. El siguiente enunciado nos vuelve a hablar acerca de las fases y esta vez nos indica que posee volumen pero forma variable. Muy bien, tenemos que ver cuál de las fases posee forma variable. A ver, busquemos forma variable, forma y volumen definido. Forma variable, volumen definido. No tiene forma ni volumen definido. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Te están hablando acerca de la fase líquida. Forma variable y volumen definido. Vamos a completar eso. Fase líquida. Recuerda que debes completar los demás espacios en blanco. Aplicación número 3. Esta vez nos pide que relacionemos de forma correcta, así que tener en cuenta las definiciones que hemos aprendido. Número 1. Fase de una sustancia en la que se cumple que la fuerza de cohesión es mucho menor que en los sólidos. Como dice que la fuerza de cohesión es mucho menor que en los sólidos, obviamente te quedan dos alternativas, o líquida o gaseosa. Ambas pueden ser tus opciones. Yo tomaré la decisión de escoger líquida. Tranquilo, ahora verás por qué he escogido líquido y no gaseoso. Leemos la siguiente proposición. Dice, cambio de fase de una sustancia de sólido a gaseoso.
y ello es la sublimación. Y ahora sí leemos la tercera proposición. Fase de una sustancia que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y esa fase no es otra más que la fase gaseosa. Y al final tendremos que la 1 estará relacionada con la letra C, la 2 estará relacionada con la letra D y la 3 estará relacionada con la letra E. En tu ficha de aplicación encontrarás más ejercicios similares. No te olvides terminarlos. Siguiente, número 5. Marca con una X la respuesta correcta. Esto está muy sencillo. Si prestaste atención, lo haremos de manera rápida. La número 1 dice, el agua y el alcohol son ejemplos de fase. Correcto, la fase es líquida. La número 3, el proceso por el que una sustancia en fase gaseosa pasa a la fase líquida se llama... Vamos, recuérdate, de fase gaseosa a fase líquida, de gas a líquido, ¿cómo se llama? Condensación, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcar la respuesta que corresponde y le damos como respuesta final condensación. Bien chicos, hemos terminado. No te olvides terminar tu ficha de aplicación y enviarla al correo indicado en las clases anteriores. Gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.